Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Hoy, 10 de agosto, la Iglesia celebra la fiesta de San Lorenzo Mártir. San Lorenzo fue un diácono muy importante de la Iglesia de Roma, que fue martirizado en el siglo III, y su testimonio quedó grabado en la historia de la Iglesia y, por tanto, toda la Iglesia universal, celebra la fiesta cada año porque realmente quedó para la posteridad todo lo que él hizo. Él era el administrador de la Iglesia de Roma, el administrador del Papa. En la antigüedad, la función del diácono, más que una función litúrgica en la misa, era una función en la administración económica y en otras funciones administrativas de gobierno de la Iglesia. Por tanto, era una especie de primer ministro del obispo, y en este caso, pues, del Papa. Por tanto, un puesto importantísimo, equivalente a lo que hoy son los cardenales. Y cuando en la persecución contra los cristianos el Papa Sixto II fue martirizado, en esa misma ocasión, a los pocos días, también Lorenzo quiso entregar su vida junto a la del Papa. Quisieron robarle los tesoros de la Iglesia, y cuando llegaron, él ya los había repartido todos a los pobres, y él realmente mostró que las riquezas de la Iglesia eran esos pobres por los cuales él trabajaba. Finalmente, después de haber sobrevivido a varios suplicios, fue martirizado en una sartén y él fue asado vivo. Así fue como murió, e incluso en ese suplicio terrible de su cuerpo, él avisó a sus verdugos que ya estaba cocido por un lado, que podían voltearlo. Él no perdió ni siquiera el sentido del humor, porque tenía una fuerza espiritual tremenda que asombró y admiró a todos los que vieron cómo murió heroicamente por la fe. Pues bien, el Evangelio que se nos propone hoy hace referencia muy claramente al martirio de San Lorenzo. Primero habla de que el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Esta imagen de Jesús, que hace referencia ciertamente a su propia muerte, es una invitación para que todos nosotros tomemos como camino de vida el entregar nuestra vida. Porque si no vivimos para los demás, si no entregamos nuestra vida, si no damos la vida por algo, por alguien, por Dios y por el prójimo, como lo hizo San Lorenzo, si no damos nuestra vida cada día, entonces simplemente, como ese grano de trigo, quedará solo. Nuestra vida quedará infecunda, infeliz. Pero en cambio, si el grano de trigo muere, da mucho fruto, se multiplica. Un grano de trigo se puede convertir en varias decenas de granos. Y eso es lo que ocurre también con nuestra vida. Dar la vida es multiplicar vida, es dar vida a los demás. Y entonces eso hace que nuestra vida de verdad valga la pena. El que se ama a sí mismo simplemente se pierde, dice aquí Jesús. Y en cambio, el que se aborrece a sí mismo, ¿a qué se refiere ese aborrecerse a sí mismo? Suena como una especie de actitud enfermiza, pero no se refiere a eso, sino que se refiere al que no se sacrifica a sí mismo,
en esta vida, entonces el que se sacrifica a sí mismo en esta vida se guardará para la vida eterna. Hay una recompensa natural y una recompensa también sobrenatural para quien sabe invertir su vida en donación. En ese sentido, también la primera lectura de hoy nos dice que el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y es la misma idea. Siembra tacañamente quien vive únicamente pensando en sus propios gustos, en sus propios miedos, en sus propios deseos, quien vive únicamente para sus propios caprichos, quien solo le interesa su propia voluntad, quien no ve más allá de sí mismo, quien no ve la necesidad del prójimo, quien es tacaño con su tiempo, con sus bienes, con su esfuerzo, simple y sencillamente quedará solo, quedará sin fruto, sin poder cosechar gran cosa de su vida. Y finalmente vemos que las últimas frases de este evangelio hablan mucho de la palabra servicio. Dice, el que quiera servirme, que me siga. Donde esté yo, allí estará también mi servidor. Y a quien me sirva, el Padre lo premiará. Esto tiene una relación directa con la palabra diácono. La palabra diácono significa precisamente servidor. Y en el caso de San Lorenzo, pues él encarnó su ministerio de diácono como un verdadero servicio a los pobres, servicio al Papa, servicio a Dios. Él simplemente vivió para servir. Esa frase famosa, tan verdadera, que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es lo que hoy se nos recuerda en este Evangelio. Pidámosle al Señor por intercesión de San Lorenzo un espíritu de servicio, de entrega de nuestra propia vida, quizá no cruentamente en un martirio, pero sí en una entrega a cuentagotas día a día, entregándonos a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros semejantes y a través de ellos a Dios nuestro Señor. Que así sea.